Entrevista realizada a Aldo Vargas el día 19 de septiembre del 2015. Bueno, hoy en esta fecha, 19 de septiembre del 2015, se está plasmando una idea de mi hijo Aldo Vargas, compartida con mi yerno Luis Lalón, que en una noche de conversación, pues nació esa idea de Aldito, de plasmar algo de mi vida, algunos datos biográficos, tal vez para los que miren esto algún rato, eh, sean que carecen de importancia, pero en sí yo creo que ha habido pasajes en los cuales se han ido marcando de una u otra manera toda esta parte de mi vida. Así es que, de antemano, yo sí quiero resaltar estas ideas, decirles gracias. Bueno, pues vamos a comenzar a, a darles a entender, que ustedes participen lo que yo eh, viví, todas esas oportunidades buenas, tal vez no diría malas, pero que de una u otra manera pues a veces son partes negativas en la vida de todo ser humano. Y aquí estamos para dar cara a eso y que sepan qué nomás ha pasado en el camino de mi vida. Y saludo a todos ustedes. Cantando, yo soy feliz. Cantando triste yo viviré, cantando alegre yo pasaré, cantando al mundo yo soy feliz, porque cantando me siento así. Si canto penas hago llorar, si canto alegre hago sonreír, y cuando canto vienen a mí las golondrinas con su trinar. Si mi viejita sonriendo está, mi corazón comienza a saltar, pero si triste llorando está, de pena no quiere palpitar. Y un niño ríe inocente así, y si las flores bellas están, cuando las penas no están en ti, con mi guitarra yo canto así. La 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 Bueno, mi nombre de pila, José Miguel Vargas Trujillo. Mis padres, José Miguel Vargas León. Mi madre, María Esther Trujillo, viuda de Vargas. Nací aquí en la ciudad de Riobamba, un 20 de noviembre de 1946. Según mi madre me ha contado, pues un domingo en horas de la tarde, y había pesado 9 libras y media en el barrio de Santa Rosa,
exactamente en las calles España, entre Chile y García Moreno. Yo, bueno, una persona común y corriente, que ha hecho de su vida muchísimas cosas. No sé qué podría ser que soy. Lo único que sí digo con orgullo es que hoy en la actualidad me siento algo realizado en mi vida artística, algo que siempre soñé, siempre pensé. Y bueno, y para llegar a ser un cantante profesional, haber grabado tantas canciones, haber compuesto tantas canciones, haber compaginado con mi hijo Aldo Vargas algunos temas, haberlos realizado de manera conjunta. Yo creo que eso es lo más importante de mi vida. Soy un artista profesional que siempre se ha sentido a gusto en todos los escenarios, en las diferentes etapas que me ha tocado hacerlo. Muchas etapas de que me han tocado vivir, compartir con el público, haciendo música nacional, música romántica, música tropical. Y aquí estoy como el eterno romántico. Y pues saltándome eso de José Miguel, Aldo Vargas. Bueno, es una anécdota que pocas personas lo conocen. Hay uno o dos amigos y lógicamente parte de mi familia, especialmente aquí de mi hogar. Ese Aldo Vargas nace, el nombre de Aldo Vargas tiene sus raíces. Yo recuerdo que cuando estaba en la conscripción, un día que salíamos Franco con unos compañeros, estábamos de comisión en la ciudad de Guayaquil, porque yo hice mi vida de conscripto en Salinas, grupo de artillería número 1 Atahualpa. Pero en ese entonces había una serie de conflictos en el país y siempre nos enviaban de comisión a la ciudad de Guayaquil. Y en una de esas idas salíamos Franco, como decía, pues con unos compañeros conscriptos. Andamos por ahí vagando sin rumbo y ya eran las horas de almuerzo, ya pasaron ya la 1:30 y de pronto pues nos acercamos a un salón donde había una rocola, era un salón, era un restaurante, y fumando unos tabaquitos ahí, escuchando música, y la señora muy gentilmente, pues luego de averiguar de dónde éramos, habíamos dicho que somos de Riobamba, la señora nos conversaba que también tenía, como es, un hijo que estaba cumpliendo la conscripción en la ciudad de Cuenca. Y ella pues muy gentilmente nos brindó el almuerzo sin cobrarnos un solo centavo. Cuando salíamos de ahí, perdón, yo me fijé en el nombre del salón. El salón se llamaba Geraldo. Entonces yo decía, bueno, pues de entre mí me salió eso. Pensé pues de que siempre me acordaría de ese nombre. Y así fue. Luego de hacer la conclusión, pues inicié mi vida artística como cantante romántico, porque antes de eso yo ya cantaba música nacional con un amigo que denominamos el dúo Cruz Vargas. Pero al regresar del cuartel ya me inicié con música romántica. Y entonces, como en ese entonces siempre se estiló un nombre artístico, a mí me pareció que no iba a quedar ni el nombre de Pepe ni el nombre de José. Y si me acordé pues del salón que se llamaba Geraldo. Así que ahí me puse Geraldo. Comencé a cantar con el seudónimo de Geraldo Vargas. Pero ¿qué pasa? Que en las carteleras que antes se publicaban en el centro de la ciudad, ahí me ponían Geraldo Vargas, pero la gente a veces no leía.
simplemente Geraldo, Geraldo, y no, pero no le pronunciaban bien. De pronto una vez inclusive en un cartel me pusieron Gerardo. Entonces como no le vi tan bien esa cuestión de Geraldo ni Gerardo, opté por quedarme con las dos últimas sílabas, Aldo. Sin saber que Aldo pues era un hombre de raíces italianas. Así que de ahí nace Aldo Vargas desde ese entonces hasta la fecha. Esa es la anécdota el por qué nació Aldo Vargas. Bueno, porque es algo que los que cultivamos este hermoso arte sentimos que es parte grande de nuestra vida, por un lado. Por otro lado, pues me precio de ser miembro de una generación de músicos cantantes, en el caso de mi familia por parte de mi mamá. Todos ellos de una u otra manera han sido artistas. Si no han llegado al profesionalismo, bueno, por cosas muy ajenas a su voluntad o por diferentes circunstancias, pero de ahí viene pues el gusto mío, la raíz innata de que la música siempre lo lleve en mis venas. Yo siempre canté desde muy tiernas edades, así que eso viene de raíz familiar. Ay, Juanete. Bueno, mi niñez, ¿cómo diríamos? Tuve ratos mejor dicho, no ratos, sino, ¿cómo diríamos? Lapsos, bonitos, de preferencia en los primeros años de mi vida. Yo recuerdo, y eso a veces mi familia o mi esposa, o a veces no, han dudado de mí, de que yo tengo uso de razón, más o menos desde uno de los 2 años de vida, de mi existencia, pues. Y tengo muchos recuerdos eh, claros de diferentes etapas que pasé con mis padres. Y en cierta parte, bueno, yo fui algo muy, muy feliz, diríamos, de los primeros añitos de mi vida. Mi padre me quería mucho, me llevaba a todos lados. Y yo era su compañero. Y tal es el caso que, como les cuento, que yo tenía uso de razón desde los más o menos 2 años y un poquito más. Tal es el caso que en ese entonces vivíamos por los trabajos de mi papá, él era policía, siempre andábamos de lado a lado. En ese entonces estaba de policía en la parroquia de San Isidro. Entonces ahí hay anécdotas de mi vida, el haberle visto nacer a mi hermano. O sea, hablemos en palabras mm, normales, porque la palabra normal cuando una mujer da a luz es parir. Yo le vi parir a mi madre, a mi hermano Gonzalo. Eran en horas de la noche. Mi mamá dice que ha sido más o menos la madrugada, pero bueno, para mí era de noche, ¿no? Otra cosa, ahí fue cuando era mi primer enamoramiento. Eh, Mi primera canción, que se llamaba, ¿cómo es? Con A se escribe tu nombre. Esa canción yo le cantaba a la profesora de la escuela. Me subía a una lomita y le cantaba esa canción. Así que, imagínense, desde ahí ya era cantante, ya sin saber, y enamorado de profesor, para luego ser esposo de una profesora. Así que, Chinita, usted tiene que agradecerle a esa profesora,
que me enamoré de la primera profesora para que sea la última, el último amor de mi vida, usted como profesora. Sigamos nomás. Bueno, me van a disculpar, ustedes ya saben que yo soy muy sentimental. Así es que vamos a proseguir en este hermoso diálogo. Bueno, anécdotas, hay muchas, porque yo, como les dije al inicio, había momentos alegres, pero más tristes. Yo tuve una niñez muy difícil. Si nos saltamos más o menos de esa partecita que tenía unos 2 años y medio, mis inicios en la escuela, antes no había jardín de infantes, se iniciaba directamente en el primer grado. Me inicié en la escuela 5 de junio, pero igual por problemas de trabajo, digamos, o por asuntos de trabajo de mi papá, tuvo que trasladarse a Huigra y nos llevó a mi hermana Nelly y a mí. Para mí no fue difícil adaptarme allá porque igual pues se me saltó esta partecita de mi papá, era exigente, muy exigente. A los 4 años ya comenzó a enseñarme a leer, a escribir en pizarra. Y para mí ya entrar al primer grado ya era una cosa que ya estaba hecha, ya estaba sabida, porque no es algo de jactancia ni nada, pero yo a primer grado ya sabía más o menos leer y escribir en manuscrito. Ya digo, porque mi papi era muy exigente y pues pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Sabemos que se estaba saltando algo en contra de mí, o sea, cortándome años de mi niñez, de disfrute en esas edades, pero más bien él quiso de que me desenvuelva en ese campo de aprender. Y también una anécdota de esas era que mi hermana Nelly estaba en la escuela. Y de vez en cuando, siempre que mi hermana no respondía algunas cosas en su grado, y algo que estaba mal hecho de la maestra de ella, pues era que me mandaba a ver a la casa. Como no era tan lejos, me mandaba a ver con otro alumno, para que supuestamente yo le corrija a mi hermana algo que estaba mal. Nos damos cuenta, estaba mal, le hacía quedar mal a mi hermana. Y ya, pues eso pasaba. Eso era en Chunchi. Entonces, regreso a Huigra, y en Huigra comenzamos a hacernos los comerciantes con mi hermana, a ser los trabajadores. Como pasaba el mixto por ahí al mediodía, nos pusimos a vender ahí a los pasajeros el almuerzo. ¿En qué consiste el almuerzo? Para los pasajeros de segunda clase siempre pues vendían el arroz, o sea, un seco, en hojas de col. Y yo pues me dediqué a vender las colas. Pero como éramos súper pilas, que entre paréntesis se me ocurre la gran idea de que nos tomábamos parte de la cola y le poníamos agüita con panela. Imagínense, como los pasajeros se tomaban y eran aves de paso, pues nunca hubo un reclamo, ni tampoco nadie nos descubrió por la antojo, qué sé yo, de tomarnos la cola. Pero no pasó mayores. Y uno de esos viajes que íbamos de aquí a Huigra, porque andábamos, siempre veníamos a veces fin de semana o cada 15 días, mi papá nos enviaba a los dos y punto. Porque a veces cuando tenía que irse de comisiones lejos nos quedábamos solos, entonces mejor veníamos acá. Y uno de esos viajes de regreso me bajo a comprar en Guamote las famosas papas que vendían ahí con cuero. ¿Y qué pasa? Que mientras ya compraba, el tren comenzó a salir y mi hermana desesperada de arriba que me gritaba, porque íbamos en la parte superior del vagón, porque sí, ahí sí viajaban bastante gente en ese entonces. Y como no pagábamos pasaje, pues andábamos por ahí. Y ya el tren salía y mi hermana que me gritaba, ñaño, corre, yo
atrás. Por ahí me ayudaron a subirme, pero yo tampoco botaba las papas. Así que logré subir y a parar en Huila, se ha dicho. Más o menos esas anécdotas de ese tiempo. Si hicimos más cosas en IES, ya luego comenzó ya por la enfermedad de mi papá, comencé ya pues a tratar de ayudar. Mi papá cuando yo tenía más o menos unos 7 años y medio. Una vez me trajo un carrito de madera, pero la siguiente vez ya me trae una caja de betún. ¿Para qué? Para que salga a betunar. Entonces, bueno, pues ya tenía que hacerlo porque la palabra de mi papá era palabra de rey. Y así comencé, luego vendíamos bombas en el carnaval, o sea, los globos inflados con agua para los carnavaleros de ese entonces, que era muy diferente a lo de hoy, porque por lo regular en la mañana los jóvenes iban donde sus chicas, salían a la ventana o a la puerta al zaguán de la calle, a parar las bombas. Y así entonces uno iba atrás de ellos pues vendiendo las bombas porque se les acababa rápido. Entonces era un buen negocio eso. Luego vendí periódico. En ese entonces, si no estoy mal, fue el primer periódico El Espectador que hubo aquí en Riobamba, que funcionaba por las calles Veloz, donde que hoy funciona más o menos la agencia del Banco del Pichinche. Por ahí había una imprenta de un señor Salazar. Los hijos todavía trabajan en imprenta en la actualidad. Entonces era un semanario, eran todos los sábados. Había que madrugar a las 3, 4 de la mañana para poder coger los primeros periódicos para salir, que salía a las 6 de la mañana. Pero repito, había que estar a las 3:30, 4 de la mañana a lo mucho, porque habíamos siquiera unos 10 niños que hacíamos esa actividad. Entonces uno se agarraba el periódico mientras más pronto salías, era a gritar por la calle o si no a dejar en las partes que ya se sabía por debajo de los aguanes o botar por las puertas. Eso. ¿Qué más? En San Alfonso vendía fresco los miércoles y los sábados. Los miércoles salía de la escuela, corre, porque como era las horas de clase de 8 a 2 y de 2 a 4, entonces yo volaba de la escuela los miércoles para en esas 2 horitas siquiera hacerme algo. Los sábados sí, igual, era de mañanita. Los frescos, imagínense, con el hielo del Chimborazo. Pero ¿por qué íbamos de mañanita? Para ganar los charoles, que habían unas bandejas blancas de loza, que había unos 3 o 4 de esas. El resto eran unos cajones de madera con cuadros donde que entra un vaso. Entonces uno se veía pues en el charol que era más presentable. Entonces uno se madrugaba para que le puedan dar uno ese charol. Y además en ese charol entraban 10 vasos. En cambio, el cajón, como era más pequeño, entraban solamente 5 vasos. Y así pues se realizaba los miércoles y los sábados. Mi anhelo en ese entonces así mismo era, pero claro, también debo recordarles que mi papá ya andaba muy enfermo, ya con cáncer. El dinero faltaba. Bueno, y mi anhelo era vender, como es el comercio. Igual salía el comercio llegaba de día porque venían en los carros. Entonces yo así mismo salía de la escuela y me daban sus cuantos periódicos, pero algo hacía. En eso había un señor que es tío de mis hermanos que tengo de sangre, de Bolívar y de Miguel. Él era un joven ya pues, ya formado, que él vendía el periódico y el comercio. Digamos la lotería y el comercio. Entonces él me llevó a que venda el
el comercio. La lotería sí no llegué porque eso había que dar garantía por esa lotería porque ya era un poquito más difícil ese trabajo. Entonces no llegué a vender lotería. Y así, y él, por ejemplo, él cuando me veía así en la plaza, él me invitaba a almorzar así en los puestos que había. Hablemos unos puestos especiales que una señora llegaba al mediodía y en un santiamén se le acababa la comida porque preparaba rico. Entonces, yo no me podía gastar de lo poco que ganaba, pero él fue el que me daba, me obsequiaba eso. ¿Qué más? Yo sí era comerciante, uf, chicas, de tantas cosas. Sí, sí, no. Igual ya después ya no vendía bombas, pero vendía artículos, por ejemplo, esos chisguetes, polvo del carnaval, y así. No sé si más adelante me puedo acordar algo más de por ahí, pero bueno, así más o menos fue mi infancia, hasta terminar el sexto grado en la escuela 5 de junio. Ya en la escuela yo ya era el chico que siempre daba la voz de las canciones, porque recordarán de que en ese entonces se formaba todas las mañanas y todas las tardes, y antes de entrar había que ir cantando una canción patria. Y yo era siempre el que daba la voz de la canción. Y siempre igual, desde el primer grado, con mi tremenda estatura que yo tenía. Y mis compañeros, ellos eran unos gigantes para mí. Pero siempre fui el presidente del grado, de primero a sexto grado. ¿Qué más? Me gustaba el dibujo también ya en la escuela. Y en la escuela tenía un gran profesor de piano, un señor Gavilanes, que es de Chambo. Él me enseñó a hacer la segunda voz, por ejemplo. Y le encantaba escucharme y él me acompañaba con el piano. En las horas sociales me acompañaba el señor Gavilanes con el piano. Entonces, la música, o sea, siempre fue desde pequeñito. Pero él me enseñó a cultivar mucho, a manejar cómo son los compases y así. Y de niño, pues yo cantaba las rancheras. Eso es lo que más me encantaba, más que la música nacional, me encantaba las rancheras. Había las famosas rancheras de Miguel Aceves Mejía, que eran unos falsetes hermosos. Y bueno, y como ya iba creciendo un poquito, pues uno no sabía, ¿no? Ya me estoy saltando más o menos a lo que tenía ya unos 11 años, cuando ya falleció mi padre. Vivíamos en una casa por el barrio, más o menos por el sector de La Salle. Y ahí me ponía a cantar en la grada, el dueño de casa me regalaba una peseta, unos 30 centavos, así, lo que más o menos cuesta ahora, lo que es ahorita la misma moneda del dólar. Entonces, yo no tenía recelo, me sentaba a cantar ahí en la grada, las rancheras, porque le gustaba al dueño de casa. Y por ahí mis monedas, pues ya. Igual cuando íbamos a donde mis abuelitos, en las vacaciones, íbamos a trabajar en algo que no se sabía, pues ayudar a cortar el trigo, ayudar a cargar la cebada, a cortar y cargar cebada, así claro, de acuerdo al tamaño de uno, pero así iba a trabajar. Pero ahí me encantaba que llegue la tarde porque en las tardes llegaban mis tíos, un primo fallecido, un tío político fallecido también. Se ponían más o menos un grupo de unas 4 personas a tocar guitarra, a tocar bandolín. Y ahí es cuando yo gozaba en esas tardes. Igual me hacían cantar. Cuando de pronto mi tío, un tío de ellos, un tío mío pues se llama Defilio. Y entonces, claro, enamorado pues por ahí, por su zona, por su pueblo, que es San Pablo de Atenas. Iban a dar serenatas, por allá me llevaban. Ya, o alguna fiestita de casa, si iban también a tocar ellos, a cantar, me llevaban. Y en la mitad más o menos de la fiesta me hacían cantar a mí, igual me daban sus pesetitas que para mí significaban. Entonces, todo eso más o menos, aunque voy un poquito saltado, que retrocedo, que me adelanto, pero más o menos así era marcada mi niñez, hasta cuando, repito, pues terminé
mi educación primaria en la escuela 5 de junio, a la cual yo recuerdo mucho. Bueno, se me viene a la memoria también de que en vida de mi papá ya cantaba. Ah, también se me saltaba esta cuestión de cuando vivía en San Isidro, cuando era pequeñito. Mis hermanas cantaban, mi hermana Nelly y mi hermana Gladys cantaban en dúo, un hermoso dúo. Y pues siempre que íbamos por algún lado, pues a ver, las hermanitas Vargas, que canten una canción. Y decían cantar, nos cantaban muy bonito, pero a mi papá no le gustaba que hagan la música a ellas. Era como que dice muy celoso, qué sé yo, pero o no le gustaba tanto la música, a pesar que mi mamá le dice que sí le gustaba la música, pero no sé cómo explicar eso, que mi mamá dice que sí le gustaba la música, pero no le gustaba que cantemos. Y yo inclusive recuerdo que tendría unos 8 años y hubo un concurso en ese entonces en La Voz del Pueblo, una de las emisoras bien sintonizadas aquí en Ribamba, y me fui a concursar y me gané un premio. Me dieron una hermosa jarrita de cristal. Y cuando yo llegué a la casa, ya mi papi ya estaba ya bravo. Le dije, papá, vengo ganando este premio. ¿Y en dónde? Él le avisé que canté. O sea, me fui calladito. No me dijo nada. Después, como que dice, le cogí por el lado amable y le dije que me permita ir a cantar en otra emisora de aquí, La Voz de Ribamba. Que en ese entonces había un programa infantil que hacía los domingos. Esta emisora funcionaba por el lado de la Loma de Quito, donde que más o menos hoy funciona el Istra. Por ahí funcionaba la radio, La Voz de Ribamba, de un señor Aliaga. Y ahí iba a cantar los domingos, porque nos daban un palillo y un helado. Qué rico, ¿no? Imagínense, y hacía lo imposible por cantar. Otra cosita también, como les decía mi papá, como era policía, cuando él sabía estar aquí en Riobamba, porque no siempre estaba aquí, siempre andaba que le daban el pase o de comisiones de una parte en otra parte, pero cuando él estaba aquí, a mí me encantaba ir en las noches cuando él le tocaba el segundo cuarto. ¿Cuál era el segundo cuarto? De que salían desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, que salían francos. Entonces, ¿por qué me gustaba ir a ese turno a mí? A dormir con mi papá, porque a las 11:30 le hacían despertar y les brindaban un jarrito de agua de anís con una palanqueta. Entonces, imagínense, a mí me encantaba ir a, a dormir con mi papá porque por tomar el agüita y con la palanqueta. También me gustaba ir también, ay, vaya, él también. Me gustaba ir eh, que a veces las horas de almuerzo. Yo entraba, llegaba a la prevención, me pegaba mi buena cuadrada y decía, permiso, paso. Soy el hijo de mi papá, policía José Miguel Vargas León. Esa era mi palabra, ese era mi pase para todo lado, ese era el boleto para todo lado, hasta para el cine. Yo decía, soy hijo de mi papá, policía José Miguel Vargas León, y como todo el mundo le conocía, y ese era mi pase. Entonces ahí en la prevención me dejaban pasar, se reían, me saludaban, eso sí, muy amables. Yo iba, por ahí prestaba una vajilla, me formaba igual que el resto de policías y pasaba, pero los policías como me querían me hacían pasar primerito. Yo ni avanzaba a coger, a poner la vajilla porque era alto, me marcaban para que me pongan ahí, me daban cogiendo también porque eran pesadas las vajillas y me iba a almorzar. Lógicamente era un almuerzo de primera, pues que era sopa con carne, un arroz igual con carne, un buen vaso de jugo, de refresco, lo que sea, lo que en la casa prácticamente arroz no se comía, pues no como en ese tiempo. Era la sopa y algo de dulce y nada más. El arroz era para los domingos, era una golosina, igual que el pan. El pan era solamente los domingos, entonces por eso, repito, pues iba a dormir cuando tocaba los segundos cuartos de mi papá para tomarme el agüita con la palanqueta. Y de vez en cuando a ir a almorzar haciendo
fila y pidiendo permiso para pasar. También así como de niño, cuando estaba en la escuela, trabajaba en las ruletas, en el Parque de Sucre, porque en la casa donde vivíamos había un señor que tenía ruletas de diferente tipo. Él me enseñó a manejar una que tenía una trampita. Entonces, uno se hacía ganar al que quería. Entonces, esos venían numeradas con colores del 1 al 10. Si ponía una peseta, pues yo le quería hacer ganar 5 pesetas. Si le quería hacer ganar 6, yo sabía cómo manejaba porque tenía un truquito, una maña, mejor dicho, un freno. Uno se aplastaba así la parte del ombligo y se iba frenando suavito, pero eso había que hacerlo, pero repito, con entrenamiento, porque eso me enseñó el Señor. Como yo era pequeñito, yo era subido en un banco ahí para avanzar. Y ahí ya luego en la noche, eh, para mí era muy rico porque ya al golpe de 10:30, así de la noche que ya se alzaba esa situación, me daban un famoso seco de chivo que había al lado de lo que era el Teatro León. Ahí había un salón que vendían hermosos, digamos, sabrosos secos de chivo. Y me daba unos 50 centavos, o cuando iba bien me daba un sucre, o sea, 100 centavos. Entonces me encantaba hacer esa situación. Entonces ahí sí voy a tratarme un poquito más adelante. Ya termino la escuela. Los profesores le dicen a mi mamá, vea, el Varguitas es buen alumno, no le desperdicie, tiene que continuar sus estudios. Yo recién me quedé huérfano en 6º grado. Bueno, pues mi mamá me escuchó eso y me puso en el primer curso en el Maldonado. Todo bien hasta el segundo curso. Pero por ahí ya hubo un pronunciamiento que supuestamente estaban gastando la plata en mí, en la educación. Y que no valía, pues no, de que lo que había dejado en mi papá a lo mejor se vaya a gastar de mí. Yo escuché eso y ¿qué tuve que hacer? Dejé de estudiar, le dije a mi mami, dije, ya no, pues me voy a dedicar a trabajar, como siempre lo hacía. Lamentablemente dejé de estudiar, no hubo quien diga, no, este es tu futuro, no hubo nadie. Y desde ahí ya comenzó mi aventura, como fui más antes, ya algo solitario, algo solo. Me daba lo mismo a mí seguir estudiando que ir a trabajar. Entonces, ya le dije a mi mamá, entonces ya mamá, no vale que gaste la plata solo en mí. O sea, ¿en qué se gastaba? El uniforme valía de primer y segundo curso. Las botas que en ese entonces eran el uniforme, igual de primer y segundo curso. Los fines de semana yo me iba con una gorrita así agachadito para que allá no me vean los compañeros que seguía betunando. Entonces de una u otra manera también yo sí apostaba. Pero bueno, pues ya repito, por ahí me faltó alguien que diga que la plata que dejó mi papá de la jubilación, hablaríamos, de la Mostori, que se estaba gastando en mí. Entonces dije, no hay problema. Y bueno, es que había en ese entonces, en la cuestión de calzado, la confección de calzado, había un oficio que se llamaba aparar, o sea, ser aparador. ¿Qué significa eso? Hacer el cuero, todo, entonces coser para que el plantador, o sea, el zapatero, haga el zapato completo. Entonces yo le digo a mamá que, bueno, pues que me meta en eso. Porque decía, entra una mecánica, entonces decía, no, no me gusta. Entonces yo digo, entonces en eso para que sea aparador. Me pone en un taller, pero ¿qué pasa? Que ese maestro, en lugar de enseñarme a parar, más bien me enseñó la zapatería. Y ya, pues fui, ya, como me iba pagando, yo enseguida aprendí. Había una máquina cosedora, pero que esa cosedora no ha sido la paradora, sino máquina remendadora, entonces ya. Y ese maestrito, que en paz descanse, le gustaba mucho el chupe, me dejaba solo en el taller. Entonces yo tenía que hacer cosiendo a máquina los zapatos, y de pronto también ya comencé a aprender la zapatería. Ya. No me gustaba, pero ya como comencé a ganar, ya, ¿qué más me quedó? Y bueno, y así, como les dije, ya comenzó mi adolescencia, otros ciertos problemitas en la casa, así que
llegó la época, bueno, como ya sabía más o menos trabajar en el calzado, me fui de la casa. Me fui callado. Recuerdo, ya llegó al barrio quien en vida fue mi cuñado Abel Orozco. Planeamos con él, con un amigo también que en paz descanse, se llama Jorge Tapia, que le decíamos de Michicoras. Entre los tres llegamos a ser súper panas y entre los tres planeamos irnos de la casa. Como se es hoy, ya todo hecho, y a la mañana siguiente que teníamos que viajar, solamente estuvimos en el punto de encuentro, el finado Michicoras y yo. Mi cuñado Abel se arrepintió, no asomó, así que nos fuimos los dos. Llegamos a Guayaquil. Michicoras, antes de irnos, ya decía que ya tenía un tío que era policía, que le quería mucho y que nos vamos allá. Llegamos, pero no fueron las cosas como él pensó. Por ahí nos botaron, nos arrinconaron, medio nos atendieron un poquito y a los 2 días ya estaba la finada mamá de Michicoras ahí en Guayaquil. Así que le vino trayendo. Me quedé. Y bueno, pues mi punto de que, ¿cómo les podría explicar? De decir ya me fui y al siguiente día regreso, digo no, yo me quedo. Así que me quedé en Guayaquil solo. De pronto me acordaba de la dirección de un tío mío, hermano de mi papá, se llama tío Arturo. Me fui a dar por ahí. Y da la casualidad de que un hijo de él también ha salido a trabajar en lo que yo siempre he dicho, el chaca chaca, o sea, haciendo zapatos. Es que me puse a trabajar con él. Pero, eso sí, la condición era que tenía que colaborar para la vivienda, para la comida y el lavado de ropa, que era parte que hacía otra prima mía. Claro, como estaba en Patagena y tampoco no podía yo, ahí hasta para yo sentirme tranquilo, pues sí, claro, tengo que pagar. Así que, y así pasé un tiempo ahí en Guayaquil, hasta que nuevamente regresé acá. Pasó un poquito el tiempo. Ahí ya cantaba, repito, con un señor que se llamaba Manuel Cruz, decimos el dúo Cruz Vargas, hicimos una buena época. Ya despuntaban, ya eran, mejor dicho, ya profesionales, ya finado Lucho Valencia, del dúo Valencia Aguayo, Guachito Coronado también ya. Pero por ahí nos daban nuestros modos para apegarnos con ellos y hacer programas con ellos. Pasaron un poquito los tiempos y me comienzo a enamorar de la que es mi esposa, Evita Luzmila. Mi cuñada Abel Orozco ya no tenía cómo hacer enfrentar a su papá en ese entonces. Ya dejó de estudiar, pero el papá creía que todavía estaba estudiando. Y desgraciadamente se le había tirado algunos años en la secundaria, en el Salesiano, así. Total, es que ¿cómo diríamos? No, cizaña, no. Bueno, me inculca, vamos, chica, vamos a San Carlos. O sea, ahí verás, mi papá le conoce todo el mundo y a mí también, pues ahí entramos a trabajar en la fábrica. Ahí es bueno, ahí se gana bien. Vamos. Pero lo más curioso, como ella se daba cuenta que andaba enamorado de su hermana, de Evita Luzmila, también dice, ahí con la Evita, si te sales a pasear, ahí sabemos irnos a la playa del río, o sea, a bañarnos, ahí vamos. Y yo, la verdad, más me voy por enamorado que porque te armamos el viaje, pues ya con mi cuñada nos vamos. Igual, fue la segunda salida de mi casa, sin decir a dónde me iba.
Llegamos allá y a la final, bueno, su papá, que en paz descanse, que claro, mi suegro, ¿no? Ya se enteró, mejor dicho, de que mi cuñado no había aprovechado los estudios. Y casi no quería saber ya nada de él, pobre. Y le dijo que le dé buscando trabajo en la fábrica. Y dijo, no, sabrás a dónde. Estaba muy resentido, claro, con razón, pues porque él había puesto sus esperanzas en el único varón de los tres hijos que tenía. Por ahí, no sé cómo, se entera de un trabajo, no recuerdo quién nos dio viendo, pero total que fuimos a parar en un trabajo de albañiles, o sea, no es menosprecio, o sea, trabajo de indígenas. Hacer carriles para que pasen los vagones del tren para que puedan transportar la caña. Hasta el momento que yo llegué no sabían que era de trabajar, simplemente que nos íbamos de carrilanos, algo así se llama ese trabajo. Total que 5 de la mañana que salimos, nos embarcaron en un camión, llegamos como un desierto, y ahí sí, bueno, guambras, ¿y qué? Pues toditos indígenas, solamente había un medio paisanito mestizo, hablemos. Y si ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes no han de poder aquí. Entonces, como a la vez ya le he conocido y la he conocido, dice, bueno, por don Isidorito, les vamos a ayudar, pero este no es trabajo para ustedes. Bueno, pues ya comenzamos. Cuando en la primera obra, dice, a ver, a cargar chavetas. Era un bultito así nomás. Chavetas. Ya le veo que le ponen a mi cuñado, a ver, le ponen el hombro y él se bajó un poquito. Pucha, me coge, me ponen a mí. No sé si me puede parar. Bueno, total, es que ya me doblé nomás. Dios, se ha sido pesadísima esa vaina. O sea, puro fierro ha sido los chavetas para unir los rieles. Híjole. Total que caminé media cuadra y ya me doblaba. Al llegar casi a la cuadra ya no avancé, boté ahí. El momento que boté, ya se me fue desgarrando todito con un poco de piel y se fue al suelo. Bueno, pasé esa primera experiencia mala. Ya después, bueno, a tirar pala. A llenar con granillo los rieles. Y le daban la obra de que cada cual llene el largo del par de rieles con granillo. ¿Qué? Los doñitos ya acababan, iban por otro. Nosotros recién un metro, 2 metros. Ay, Diosito, bueno, pasó. Ya a las 12:30 ya llega el almuerzo. Híjole, qué rico. Nos mandaron, si esto, uno como se llamaba poro, como decir un mate, pero cerrado, con refresquito nos mandaron de la casa. Ya el día, ya coge el sol, pues al mediodía, chut. El contratista viene, los que pues vienen a trabajar o estar solo tomando aquí, más ni hacen nada. Pero bueno, y así pasaron, para resumirles, pasaron los días. Teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana porque a las 5 teníamos que irnos en el carro, a las 5:30, 6. Pero a mi cuñado era pilas también. Como nos dejaba más allá del pueblo, él ya llevaba unos 2 pares de guantes para pasar por la parroquia que decían, diciendo que nosotros trabajábamos en la fábrica, o sea, para pintonear. O sea, así cosas de la juventud, ¿no? Así pasó hasta que se acabó ese trabajo. Como yo ya sabía la cuestión de hacer calzado, así que me fui a la parroquia a trabajar en un taller de calzado. Lo que aquí se ocupaba máquinas para coser, ya tuve que ir a coser a mano. La suela, no cuero, sino la suela. Lo que aquí se cosía a máquina. Pasó el tiempo, total que una tarde, ya creo que era, no recuerdo, más o menos 1 mes o 2 meses, cuando llegando mi hermana Gladys ha llegado a enterarse de dónde estoy. Así que ahí me fue llorando, pues, de que regrese a la casa, que esto, que lo otro, por aquí, por allá. Así que ahí me vine.
Pero no pasó nada con la Evita 2000. Más bien me hice de otra peladita que vivía al frente. Mi mujer sí le conocía, se llamaba Teresita. Por eso me gusta Cuitas de Amor, porque esa canción tocaban bastante. No es un secreto para mi mujer, ella sí sabía. Pero con mi mujer no pasó nada ya. Con la que actualmente es mi mujer no pasó nada ya. Yo seguía enamorado, eso sí, pues, pero mi mujer no sabía nada. Y por ahí más o menos comienza mi parte de mi adolescencia y comienzos de mi juventud. Ya, repito, pues 2 veces me fui de la casa. Trataba de hacer mi vida, pero eso sí, yo me llevaba a lo que mi padre me decía. El trabajo no es la frente. Por eso no me arrepiento de conversar a ustedes que he sido betunero, que he sido fresquero, que he sido boyero, que he sido lustrabotas, que he sido vendedor de cuantas cosas. Yo me decía comerciante, me decía yo. No me arrepiento. Ni me avergüenza tampoco. Entonces yo me acordaba siempre, y me acuerdo siempre, mi padre decía, el trabajo no es la frente. Lo que sí es malo es robar. Eso es lo que nunca hacía. Yo tenía oportunidades en la plaza cuando vendía de agarrarme una manzana o de agarrarme un guineo o lo que sea por el hambre. Pero no, jamás, jamás, jamás. Así que así transcurrió mi juventud, repito ya, para irme al cuartel. Tuve preparado, ahí sería, hasta hice con mis amigos, permiso, hice con mis amigos una gran despedida. Tenía un loco amor ahí en el barrio. Igual mi mujer también conocía de ese loco amor, pero sabe que por ese loco amor yo le cambié. O sea, cambié a la que hoy es mi mujer por ese loco amor. Me voy al cuartel. Repito, y hago la famosa despedida. Y yo no ni siquiera ¿cómo es? Me inscribí, no sé cómo se llama. Bueno, me voy a la de Dios y ahora había el exceso de personal. ¿Y ahora qué hago? En ese chuchaque ya con mi maleta, todo. Para desechar a personal comienzan, dicen, a ver, vuelta, tal cosa, carrera más, corre. Bueno, para no hacerles largo el cuento, total que quedé entre los 110 que nos íbamos a la costa. Viajamos a la costa, salimos a golpe 6 de la tarde, 6:30 o 7. Clarito la cumbia, cuando te recuerdo me pongo muy triste. Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Estaba de moda esa cumbia, le daban palo todo el camino. Y en el camino nos faltó también quien ha ido ya llevando sus traguitos, él. No tomarán guambra, nos decían los soldados, los que nos iban a dejar, pues no tomarán. Verán que mañana les hace daño. Bueno, ya llegamos, golpe 9 de la mañana. Llegamos a un punto que se llama Progreso. Unos se fueron a playas playas de Salinas llaman, y nosotros de vuelta nos fuimos a playas, digamos a Salinas. Unos iban a ser mecanizados, nosotros artilleros, ya conocí después. Llegamos, sale el jefe que estaba de ese día, un capitán Zavala, uno no se puede acordar de esas cosas. Parecía esos capitanes se veían en las películas, se sigue viendo esos de película. Ya bajamos del carro, nos hacen formar ahí con las maletas. Y afuera vimos un poco de aspirantes, pero ¿qué? Pues unas tallotas ahí afuera. Esperando para ver si es que tienen chance. Nos ve el capitán, nos va. Dice, ¿qué es esto? Dice. Yo pedía que me manden hombres, no estos porotos. Dice, sí. Claro, pues la mayoría éramos de mi porte. Y después cuando hicieron formar ya. Y entonces ahí dice, bueno, ya, si por mí pueden largarse, no pasa nada, lárguense. Ahí están los carros todavía, porque nos fuimos de unas patrias. Ahí están los carros, lárguense de aquí. ¿Qué es con estos? ¿Qué voy a hacer yo? La confusión, estos. Bueno, nos insultó, total, es que quería quedarme.
Total, es que ahí hicieron una cernidera, se regresaron siquiera unos 20, 25. Ahí entraron, los otros estaban esperando, que eran de ese sector mismo de Salinas, de Libertad, Salinas, Vallenita, todo eso. Bueno, tanto correr que nos hicieron, cosa que las maletas por ahí iban saliendo los tostados, saliendo los que han llevado fritadas, pan, así, todo desarmado las maletas. Nos quedamos, los que quisimos quedarnos. Pero les cuento que del 1 al 49, ¿qué éramos? Éramos así. Del 1 al 10, ahí. Hasta el 15 venía acá. De ahí sí, todito eran puro porotos nomás éramos el resto. Pero ¿para qué? Todo era cuestión de pundonor. Me aguanté, pero quería que aguantarse porque quería hacer la conclusión, porque en ese tiempo, si en verdad decían, no les digo que ahora, ¿no? Puta, solo los hombrecitos más hacen la conclusión, decíamos en ese tiempo. Imagínense ya, ahí sacaban los mensajes de las emisoras que se han ido a la conclusión. Cuando regresaban eran como héroes las canciones que se dedicaban, que ha llegado haciendo la conclusión, que vienen licenciados de la conclusión. Entonces yo quería llegar a ese punto, pues no, que me den los mensajes de que ya ha sido licenciado en la conclusión. Ya me quedé y ahí pasaron muchas anécdotas. Ahí nada más ni nada menos que les habla el cadete 41. Así me pusieron. Porque en el porte que me manejaba, así fue un buen conscripto. Me disculpan el ego, fue un buen conscripto. Aprendí a cuadrarme como los oficiales. Por eso me pusieron el cadete 41. Y ahí ya comencé igual a hacer la música. Los oficiales comenzaron a sacarme para las serenatas, pero imagínense, días a 12 de la noche me sacaban a las serenatas y regresaba a 2:30, 3 de la mañana, que pues ya había que levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Dije, no, me rebelé con los oficiales, o sea, los subtenientes y tenientes, que los más jóvenes, ¿no? Y dije, no, yo no salgo más. Yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, que nos hacían levantar. Y con tremenda mala noche. El sueño de un conscripto es lo más sagrado. Así que, ¿qué pasó? Que por ahí me arreglaron. Y al 5.º mes más o menos, me pasaron como salonero de los oficiales. Ahí sí me pasé una vida de agache. Les atendía a los oficiales, pues. Tenía a mi disposición, tenía todo el comedor, tenía colas, leche, huevos, gelatina, café, todo tenía a mi disposición, porque yo tenía, la orden mía era simplemente atenderles en el desayuno a los oficiales y en el almuerzo a los que estaban de servicio, nada más, porque el resto les mandaban en las viandas a sus casas a los oficiales. Así que sí, hice 13 meses de conscripción, 13 meses y días, hasta que se acabó esa etapa de mi vida. Y regresé, digamos, con la frente en alta, porque cumplí mi sagrado deber de servir a la patria. Pero uno ya se da cuenta luego de que uno se va a sacrificar allá a largo. Porque algo que yo ya después, cuando tocó a mis hijos, decía, ¿para qué van a irse? Es perder tiempo. No se vayan. Y la verdad luché para que no se vayan. Así que ya luego de cito ya vine ya la otra etapa de mi vida. Regresé, pero todavía regresé a trabajar, como se dice, en el chaca chaca. Ya luego había un club en las Carmelitas, en donde tenía, aquí es mi esposa Evita Luzmila, con los hermanos de ella. Los vecinos hicimos un club, andábamos por un lado, por otro lado. Y en una noche que hicimos un baile ahí fue, pues, me robé tu corazón.
Ahí fue el primer beso que le di a mi mujer. Sería más o menos en el año 69. 68, 69, sí. Y de ahí sí, ya comienza otra etapa de mi vida, en donde ya me metí más a fondo a la música. Comienzo ya a intervenir en festivales de aficionados. Gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo que hacía, comienzo a ganar esos festivales. El mismo señor de la voz de Riobamba era delegado de Industrias Ales de Manta para hacer el concurso a nivel nacional de la canción Ales se llamaba. Y ahí despunté. Me gané, gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, el primer lugar aquí en el centro del país. Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua. Andábamos con la caravana de Ernesto Albán en esas programaciones, en las eliminatorias, concursando los participantes de las 4 provincias que repito, en los principales escenarios que había en ese entonces en las ciudades. Y luego el veredicto pues me dio de que yo era el ganador de ese festival. Ahí sí ya comencé a despuntar mi vida profesional. Tuve actuaciones con diferentes artistas de talla nacional, internacional. Tuve la suerte de estar en el hogar de en ese entonces un famoso declamador que se llamaba Beto Méndez. Viajamos a Guayaquil con Río Gel, Eduardo Flores, hicimos un trío, Modernos Uruguay se llamaba. Cantamos en televisión y de pronto comienzan a solicitarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? De que le llaman de aquí a Río Gel que le salió un nombramiento de profesor. Es que tuvo que venirse porque él ya era casado. Ahí me quedé yo solo. Beto Méndez me acogió en su hogar. Era mi representante. Tuve muchas programaciones por la costa. Regresé y se me dio la oportunidad de grabar mi primera canción, que se llama Alicia, que es de mi autoría. Igual esa canción tuvo mucho éxito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese lapso, si esto de que ya comienzo como baladista, yo acudí a los repasos con mi guitarrista, que era Eduardo Flores, porque luego de los repasos de él iba a repasar él conmigo. Y en una de ese andar y venir, la orquesta organiza, mejor dicho, la orquesta en ese entonces se llamaba Los Dinámicos de Ritmo, que luego fue la Onda Dinámica. Entonces se llamaban Fogatón, que era que cerraban las calles y la gente pagaba para entrar a bailar. Y en una de esas noches, digamos, y esta noche, ¿qué pasa? Y yo tenía que ir a ver a Flores porque teníamos una programación pendiente. Cuando el director refinado Secundino Hinojosa, que decíamos Chuquito, y no llegaba el cantante de la orquesta. Dice, vea, joven Aldito, ¿qué ha de hacer? Ayude a salvar el chivito. No, yo nunca había oído esa palabra. Digo, ¿qué es lo que pasa, don Chiquito? ¿Qué chivito? ¿Qué le pasa al chivito? Ayuda a salvar el chivito, vea, no sé. Pero digo, ¿de qué está hablando, Chiquito? Decantando. Ah, digo, no, le digo, no, yo no. ¿Cómo voy a cantar? Yo no sé esas canciones de orquesta. Total, que el señor ya lloraba porque la gente estaba llenita, ya era más de las 9. Y el cantante de ellos nunca llegó. Por ahí llega alguien que nunca falta, que le avisan que se ha ido con otra orquesta a Guayaquil. Entonces que él nunca iba a venir. Tanto que me rogó. Dice que me pongo a cantar. Y dije, pero yo sé, canciones que se bailaban más, ¿no? Porque nunca había cantado. Dice, sí, dice.
En el intermedio también vamos a hacer unas rezaditas. Yo de vuelta digo, rezaditas. ¿Y eso qué es? Le digo, chiquito, rezaditas. Dice, o sea, solo tocaditas, nomás solo tocaditas. Ah, ya. Dice, y también en el intermedio, usted canta sus baladitas que le acompaña el joven Eduardito y la batería. Bueno, pues ya sí. Ahí sí, mato mi primer chivo, como ya luego que se llega a conocer él. Se acaba el chivito, tenga joven Aldito, saca los billetes, tenga don Aldito. Porque es Daniel, sacaba un fajo billete para contar, tenga don Aldito. Joven Aldito, me lleva a un rinconcito, a usted le voy a dar un poquito más. Pero ¿sabe qué? Tenga estito para mañana, mañana tenemos un chivito en Punín. Híjole, digo, no, don chiquito, digo, era por ahora nomás, le digo, no. Tenía la mañana siguiente de noche, esto una presentación. Digo, no, pues es que es temprano, si ustedes ya vienen. Total, es que ya pues, me animo a irme a la tarde. Me voy a Punín, ahí me acuerdo clarito de un compañero que me cuesta mi profesor, Manuel Valdivieso. Una gallada ahí de profesores, híjole, Aldito, ya era Aldo Vargas. Ya, pues iba a la fiesta, pero yo tenía que ir a la presentación en la noche, ya cuidando. Pero ahí vi que ha sido bonito pues cantar en orquesta. Se acaba el chivito de Punín y ya me dan cipo para la siguiente semana. Así que eso comenzó. Ahí comienza la cuestión vuelta de las orquestas y seguía compaginando. Quería compaginar, mejor dicho, con mis actuaciones. Pero ya era más difícil porque con las orquestas 5 o 6 horas en la noche, 2 veces a la semana mínimo, que eran los fines de semana. Entonces ya la cuestión romántica se me fue quedando a un lado. Bueno, ya me metí a eso, dijo, no, ya vi que era como decir, un dinero seguro. Ya, pues entonces ya estaba con el hogar con mi esposa Evita Luzmila. Ya dije, bueno, pues ya me metí a esto. Entonces mi meta es irme al Gran Combo de aquí de Roma y de una señora orquesta que a nivel de país sonaba bastante y también cobraban bien. Así pasó, luego de un tiempito tuve la oportunidad de ingresar a esa orquesta. Entonces, estando en la orquesta Gran Combo, entonces cierto, ahí sale de mi primera grabación que se llama Alicia. Lamentablemente ya estaba en orquesta, se me abrieron puertas como solista y alguien me dijo, cuando me quise llevar a un gran festival en la ciudad de Quito y yo como tenía compromiso en la orquesta, no me fui y me dijo, las oportunidades no se pierden, a veces hay una sola en la vida. Y la verdad que fue porque dándome cuenta, si me hubiera ido con ese señor que en ese momento se manejaba artistas, tal vez hubiera sido otro cantar, ¿no? Como artista. Pero igual, a lo mejor, no sé qué hubiera pasado vuelta con mi familia, o no tendría la familia que tengo, la hermosa familia que tengo ahora. Entonces, así seguí con mi vida de cantante de orquesta por muchos años. Pasaron tantos años. Luego regresé a lo que es Onda Dinámica. Ahí grabamos un disco long play que tienen 12 canciones. Ya entraron ya temas míos ahí a 4 canciones. Entonces ya seguí en esa vida de cantante de orquesta y que no me arrepiento porque me dio muchas satisfacciones económicas, sociales también, porque todo el mundo me conocía. Pude ahorrar dinero. Yo le decía a mi mujer, yo ya decía, renuncia, porque lo que vos ganas, imagínate, lo que vos ganas yo me gano en una noche. Lo que vos te ganas en un mensual y me ganas en una noche. O me escuchan en un fin de semana, no miente, en una noche, en un fin de semana. Claro, porque en las orquestas, en el Gran Combo al menos, yo trabajaba 2, 3 veces semanalmente. Y la mayoría de veces viajábamos. Entonces, y en los viajes, pues, representaba el dinero. Representaba el doble o a veces el triple que ganábamos aquí en la ciudad de Riobamba. Por eso repito,
La mayor de las presentaciones con la orquesta eran fuera de aquí, con el Gran Combo especialmente. Sí que ya se dieron otras orquestas. Salud, salud. Hasta que ese bichito que tenía de la música romántica seguía latente en mí. Hasta que se dio eso, de que regresé a lo que era mío, la música romántica. Y de así hasta el día de hoy, pues, igual, gracias a Dios, no me puedo quejar tampoco, porque sí, me ha ido bien igual, pues, he tenido la oportunidad de presentarme con artistas de categoría a nivel mundial. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo Claudia de Colombia, Patricia González, Los Corbes, Emanuel, un señor uruguayo, Mario Echeverría, con Los Golpes, ¿cómo es? Los uruguayos, los iracundos, Rafael, bueno, sin número de artistas. Entonces, y si hablamos de los nacionales, igual, con grandes artistas de aquí, del país. Entonces, esta ha sido una parte de mi vida que les cuento ahora. No sé si... Yo sé que se me va quedando muchas cosas, ¿no? Yo sé que se me va quedando muchas cosas, pero es un resumen de lo que he sido. Pero lo que se ha alcanzado también es gracias al esfuerzo de mi esposa. Ella ha sido un puntal fundamental. Ella ha sido una mujer despojada de egoísmos. Como le diría, una mujer muy valiente. Muy valiente para soportar algunas veces cositas que se me escaparon. Pero muy tenaz. Muy tenaz. Le debo mucho a ella. ¿Qué más? La madre de mis hijos. 4 hijos maravillosos. 3 hijos maravillosos. Carlos, Aldo y Evita. Mi hijo Pato es algo especial porque mi esposa supo comprenderme cuando lo tuve a él fuera de su hogar. Ella supo acogerle junto con mis hijos desde muy pequeñito. Entonces por eso dije 4, ¿no? Porque mi hijo Patricio le quiere mucho a Evita Luzmila. Y ella también igual, te tiene como hijo. Pasaron los años, Carlos con mi nuera Jenny dieron 2 hermosos nietos. Steven, el dueño de la casa. Desde pequeñito le decía que era el dueño de la casa. Luego vino mi gata Abby, igual. Y ahora ya están, ella es joven, ella es casi señorita. Luego Aldito, igual otro gran profesional. Y aparte de lo profesional en su trabajo, pues en lo musical. Él ha sido y es mi compañero de arte, mi compositor de algunas canciones, mi arreglista de casi todas las canciones, eso sí. Y de una u otra manera
Él ha estado siempre apoyándome, siempre un puntal igual en el hogar. En cuestión de grabaciones, él ha estado ahí presente. Ya luego con su estudio de grabación, en los diferentes lugares que ha tenido que estar, ha sido mi puntal fundamental para las grabaciones. Se casó con Pauli, una muchacha que se tomó a pecho lo que yo le dije algún día. Yo quisiera que usted fuera mi hija. Él se ha querido de verse. ¿Sí o no, Pauli? Sí se acuerda, pero ya. No, lo que yo le dije, digo, quisiera que fuera mi hija. Usted se creyó, pero bien creído. Por eso digo, o sea, bien creído en la palabra que tome, bien creído. A veces mi hija me ha dado 2 hermosos nietos. Aldo Mateo. Pues, aunque sea yo el Aldo falsificado, Aldito Vargas Orozco, que no le diga Junior, sino Aldo Vargas Orozco, pero yo siempre he dicho Aldito Vargas Junior. Y ahora yo le digo a mi Mateo, Aldito Vargas III, y él no se enoja. Sí, papitas. Y mi Anaí, mi compositora también, yo sé que le gusta escribir. Algún rato nos da buenas sorpresas. Pero en lo musical, Mateito también, gracias, lindo. La guitarra, gracias a las enseñanzas y paciencias de su papi, ya eres parte de la familia musical de la familia. Luego Evita María, igual pues mi hija, mi brava de la casa. Como dice la mamá, sacó tu genio, ¿qué quieres que haga? ¿A quién te quejas? Gracias, Evita, por todo. Eres una gran profesional, igual que tu hermano, que tus hermanos. Gracias, Luis, mi yerno, esposo de Evita María, con quien mantenemos una amistad muy cordial, de mutuo respeto. Una persona que siempre ha estado presta a cualquier requerimiento de cualquier miembro de la familia, sin ningún egoísmo, sin jamás negarse. Y pues igual nos han dado 2 hermosos nietos, como es mi Nayel y Elizabeth, la que me decía que era Nayel y Elizabeth Lalón Vargas, la eterna romantiquita. Y ahora les traspasó ese nombre vuelto a su hermanito, el romantiquito, ¿sí? A Fernandito José. Entonces son la dulzura, todos mis nietos de la casa. Esperamos que ellos sepan llevarse siempre como buenos hermanos, como buenos primos. Siempre sean cordiales, buenos. Y por último, mi apairote, Patricio Javier, igual otro modelo de hijo que también, a pesar de sus peripecias que ha pasado, pues bueno, el cariño y el respeto nunca ha faltado, hijito, para esta casa. Sigue por ese camino tan bueno de que Dios te sigue bendiciendo. Has luchado siempre con el amparo de tu querida mamacita, por quien vos luchas bastante, por quien te sacrificas mucho, por quien quizás habrás dejado de lado tantas oportunidades. Sigue así. Bueno, pues no sé si puede abrazar sus hijitos. No sé. Pero sí quisiera. Ojalá Dios me dé la oportunidad
Y bueno, no sé si ya quisiera finalizar diciendo que yo agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de vivir tantas cosas maravillosas, todas maravillosas. Han habido apenas, pero he tenido que vivir esta vida quizás sin tanto, mejor dicho, aprendiendo a vivir venciendo los obstáculos, porque desde muy tierna edad se lo aprendí a hacer eso. Entonces las cosas no fueron tan difíciles para mí ya cuando joven, cuando más maduro. Han sido más llevaderas. El camino mío, sí han habido muchas espinas, sí han habido muchas piedras en que tropezar. A veces he sabido hacerlas a un lado. Si las espinas han herido, he tratado de hacerlas a un lado. Y tratar igual a mis hijos, a mi yerno, a mis nueras, a mis nietos. Decirles de que cuando hay algo que parece que está difícil, no. Traten de vencer, traten de cruzar esa barrera o esas barreras, porque nada es infranqueable. Y se me viene a la mente alguna vez cuando mi hijo Aldo me decía: papi, usted no sabe lo difícil que es la carrera de informática. Y yo le decía, tanto a él como a Levita María, como estudiaban la misma carrera, no digo que es fácil, debe ser difícil, pero no imposible. Porque si fuera algo imposible, no hubiera ingenieros informáticos. Tienen que haber estudiado y graduado. Porque si fuera inalcanzable, no hubiera un solo ingeniero informático. Yo les decía eso a ellos. Y les repetía, yo creo que hasta les cansaba. Porque, claro, tenían razón, decir que es difícil, ¿no? Pero para darles ánimos, para darles fuerzas. No creo que era grosería cuando yo les decía, si fuera algo que no pudieran brincar, saltar o alcanzar, no hubiera un solo ingeniero informático. Así como la carrera de medicina, que es durísima, tampoco hubieran médicos. Entonces, por ahí creo que comenzaron a decir, no, pues es verdad lo que nos dice, ¿no? Igual, yo le dejo este mensaje, no sé si esté bien o esté mal que le diga a Luis lo que yo les dije a mis hijos. Igual le he dicho y le digo otra vez. Ese muro no está infranqueable. Tiene que haber una salida. Porque si hay una entrada, tiene que haber una salida. Y si hay muros, por más altos que sean, lo puede cruzar Luis. Así que Dios quiera que sea iluminado para poder brincar esos muros altos y poder salir a lo mejor de algún hoyo que pareciera que no hay cómo salir. Dios quiera, Luis, que haya cómo. Por el resto, pues, ¿qué más puedo decir? A mi madre, que siempre le he querido, le he respetado, le sigo queriendo, le sigo respetando. Gracias por habernos forjado. Porque si usted no hubiera tenido ese carácter, tampoco nos hubiera forjado así de esta manera. Porque creemos que
Hemos ido por un buen camino todos sus hijos. A mis hermanas, igual, les quiero mucho, a mis sobrinas, los hijos de mis sobrinas, a todos. Quiero decir que siempre les he querido. A veces les he caído mal igual con mis consejos, con mis reprensiones, a veces un poquito duras, un poquito drásticas, pero siempre marcados en esa línea de cariño, en esa línea de que tratemos de borrar obstáculos, de borrar enemistades, de unirnos, de sentirnos siempre una sola familia. Siempre ha habido ese unir y siempre habrá. Yo quisiera que todos ustedes lleven eso. Yo sé que a veces nos resentimos o nos hemos resentido o hemos discutido, pero todo tiene remedio. No esperemos que yo o cualquiera de ustedes faltemos para ir pedirnos perdón, para pedirnos disculpas. No. Ya tenemos una lección grande que nos dejó la muerte de Gonzalo, de nuestro hermano. Y esa lección ya debía habernos hecho recapacitar. Pero no sé, a lo mejor, después de que ustedes me escuchen, me vean, a lo mejor iba a querer recapacitar. ¿Cuándo qué? Cuando ya no hay uno más. O cuando hay uno menos. Y vemos eso de que no ser perfectos, porque nadie es perfecto, pero sí, tratemos de caminar bien. Si hemos caminado mal, tratemos de caminar bien. Si se nos fue de la mano algo, tratemos de atraer. Solo, como decimos, solamente para la muerte no hay remedio, pero para todo hay remedio, para todo hay solución. Entonces, yo creo que concluiré de esto de que Dios me ha dado la oportunidad, creo yo, de haber sido un buen hijo. Creo yo de haber sido un buen esposo. Creo yo de haber sido un buen padre. Creo yo de haber sido un buen abuelo. Y creo haber sido un buen amigo. Para todos mis amigos que me han estimado, me han respetado, me han querido como amigo. He sido el que siempre he respetado a mis amigos en cualquier instancia, sea en la vida cotidiana o en la vida artística. He aplaudido. No me ha gustado ser egoísta. No me ha gustado decir yo soy el mejor. Yo siempre he dicho, en lo artístico el público es el que nos manifiesta si estamos bien o si estamos mal. ¿Por qué decir la fulana o el fulano no valen? Yo soy el mejor, ¿no? Entonces eso también es un mensaje para mis amigos, para mis compañeros, para mis colegas de artistas. Ser humildes, ser respetuosos de lo que hace el resto. Y felicitarnos mutuamente. Si hacemos pocos, hacemos mucho. Así que hoy, pues en este pequeño recordar de los pasajes de mi vida, concluyo diciendo, pues,
Gracias a la vida. Gracias a mi Dios. Que Dios me bendiga. Y les bendiga a todos. Chao. Cantando, yo soy feliz. Muy bien. Como última pregunta, ¿qué le diría usted a los jóvenes de este tiempo, del 2015, que les gusta la música y también a algunos que les gusta la composición? ¿Qué consejo usted les podría dar desde su experiencia? Si hablamos de música, y de juventud, los jóvenes interpreten lo que les gusta, que no hagan algo que les obligan, algo que les gusta, en cualquier género musical. En cualquier género musical, la música es hermosa, siempre y cuando pues lo hagan con cariño, lo hagan con amor, lo hagan con entrega. Es fundamental hacer lo que nos gusta, no obligados. Y para quienes estén en la nave de la composición, en el transporte de la composición, en el vehículo de la composición, pues hay muchos momentos en que viene a la mente hermosas canciones. Entonces mi consejo es que siempre tengan una grabadora a la mano. Que a mí se me ha ido muchas canciones hermosas. Que he dicho mañana me acuerdo. Y es mentira. Las canciones que yo ese momento, con un silbo, con un taradeo, las he plasmado en una grabadora. Esas son las que han quedado. Entonces yo les aconsejo, tengan una grabadora siempre a su lado, un lápiz o una pluma, como se dice, aunque sea un papel cualquiera, vayan anotando para cuando lleguen a casa, si es que no están en casa, enseguida comiencen a plasmarla. Y si están en casa, pues levántense un ratito y déjenlo un plasmado para que no se olviden. Y repito, el género no importa. Lo importante es que la creación quede plasmada, no con sus propias vivencias, puede ser la vivencia de un vecino, de un amigo, o mías, o de ustedes, o de la familia. Porque así son las composiciones. No necesariamente una composición tiene que regirse a lo que a uno le pasa o le ha pasado, sino que a las vivencias de una u otra persona. Tal es el caso de, pues, si se llega a oír mi canción última que lo hice, vivencia que se me vino pues por unos 3 amigos conocidos que estaban pasando por momentos difíciles con sus hogares, y lo hice esta canción que se llama, por aquí le tengo anotado, Ya te olvidaré. No, te voy a olvidar. Esa es la última canción que estamos haciendo aquí con Aldito, y repito, pues es una vivencia de unos amigos. Las junté porque estaban pasando por lo mismo. Bueno, pues por ahí vino el camino de esta canción. Te voy a olvidar. Algún otro lo escucharás. Gracias. ¿De pronto algún mensaje final? Un mensaje final, como lo dije al inicio, a lo mejor siempre hay un epílogo y hay un... Ah, no, pues es el epílogo, pues, ¿no? Ay, se me bueno. ¿Qué decirles? Gracias. Gracias, Aldito. Gracias, Luis. Esto que hemos conversado, pues, o a lo mejor yo les he conversado, bueno, algún rato puedan escucharlo, puedan verle, para que puedan compartir con sus hijos. Digan, ve, así fue su abuelo.
creo que nunca se dio por vencido, nunca se avergonzó de las cosas que hizo, porque jamás delinquió, jamás robó. Lo único que hizo es salir adelante, tratar de seguir adelante. Que todos ustedes vayan por el camino de la superación, que nunca dejen de esforzarse, nunca dejen de buscar nuevas rutas, nuevos senderos. Si hay que estudiar más, hay que estudiar más mientras Dios les dé vida, mientras Dios les dé la juventud, porque eso es lo único que no podemos luchar es contra los daños. Los daños pasan y pasan. No hay como dar marcha atrás. Entonces, de que esto que les he ido diciendo en este corto tiempo, que para ustedes a lo mejor sea largo el tiempo que están viendo, pero para mí ha sido muy corto, porque ha quedado muchísimas cosas por decirles, por contarles, que, bueno, lo único que quería decir es compartir parte de mi vida con ustedes, ya pues llegando al ocaso de mi vida. Así es, porque ya estamos un poquito avanzados. Yo creo que por ahí nomás es suficiente, porque por ahí nomás sería suficiente. Así que sean buenos, sean cariñosos, sean buenos padres, sean buenos hijos. Cuando algún día les dé la dicha de tener nietos, sean buenos abuelos. Y repito, siempre vayan pidiendo a Dios de que Él sea el compañero de ustedes, que les guíe en el camino, que vayan caminando, que les dé sabiduría, que les dé esa entereza para vencer cualquier dificultad. Pensemos siempre lo que decía ayer, todo llega y todo pasa. Pensemos que todo lo malo pasará y que vendrán mejores días, siempre poniendo la fe en Dios y siempre creyendo en nosotros mismos. ¿Sí? Si ustedes creen en ustedes mismos, van a tener muchos triunfos. Que Dios me los bendiga a todos. Chao. Y chao. Habló para ustedes el Eterno Romántico.